Bueno, entonces, sí, eso era lo que yo quería que hiciéramos como un breve recorderis de lo que es la normalidad y de lo que es la anormalidad, ¿sí? Em, pues como para tener claro esa parte y no dejarlo así como en el aire. Bueno, ahora vamos a mirar Vamos a mirar otros aspectos. Permítanme, por favor. A ver, permítanme, permítanme en un instante. Ok, listo. Y ahora sí. Laura Cifuentes, tu cámara. Gracias, Laura. Bien. Eh, Como todo lo que se tiene que trabajar, sobre todo en la parte clínica, porque pues esta asignatura de comportamiento normal pues está muy ligada a, a la identificación de esas conductas anormales, de esos comportamientos anormales. Entonces, es muy importante tener claro que en nuestro poder, en nuestras manos, está cómo diagnosticamos nosotros a un paciente, cómo nosotros evaluamos a un paciente. Y lo que yo les he dicho, la responsabilidad que tenemos es inmensamente grande. Y el futuro y el bienestar y todo lo demás de las personas consultantes, pues entonces va a estar en nuestras manos, en nuestra ética profesional. Entonces, este tema de la evaluación de la conducta normal es supremamente importante para poder como entrar en esa línea de lo correcto que debemos hacer nosotros como psicólogos para recopilar información de lo que nos cuenta la persona que nos va a consultar. O si estamos hablando que estamos o somos parte de una investigación, entonces también tenemos que hacer evaluación. Pero la investigación es con el propósito de identificar factores causales y mirar antecedentes y consecuencias y cómo puede estar afectando una, un tipo de medicina o un tipo de contexto cultural, social, en el comportamiento futuro de los que están inmersos en esa investigación, de los sujetos experimentales, ¿no? Entonces, todo eso, o sea la parte clínica, sea la parte experimental, todo tiene que ver muchísimo con este tema de la evaluación. Y, vuelvo y digo, tenemos que hacerlo de una manera supremamente ética, ¿sí? Entonces, la evaluación es el proceso de recopilar información y extraer conclusiones acerca de los rasgos de las habilidades, capacidades, funcionamiento emocional y problemas psicológicos del individuo, ¿no? ¿Qué queremos nosotros? Nosotros queremos obtener una información de cómo puede esta persona o cómo esta persona nos está respondiendo a unas estrategias de evaluación y cómo nosotros estamos obteniendo información de él o de ella con respecto a esos comportamientos. Y a partir de esos comportamientos extraemos conclusiones. Pero nosotros no podemos hacer o sacar conclusiones con algo mínimo. No podemos sacar conclusiones con algo simple. Debe ser una batería de pruebas o de estrategias de recolección de información que sean complementarias para que nos ayuden a tener una real eh, evaluación y para que nos ayuden a determinar un muy buen diagnóstico de lo que
queremos obtener de la persona o de los sujetos. Entonces, vamos a sacar conclusiones con respecto a los comportamientos, con respecto a las capacidades, qué tanto esta persona tiene la capacidad de solucionar problemas, qué tanto esta persona se enfrasca en algo que realmente no tendría por qué serlo, qué tantas habilidades sociales tiene él o no. ¿Sí? Entonces, en ese concepto de la evaluación, pues tenemos que tener muy claro cómo lo tenemos que hacer. Y el poder, vuelvo y digo, que tenemos nosotros como terapeutas, como psicólogos, como investigadores, eh, cómo nosotros podemos entonces estar influyendo positivo o negativamente con respecto a los resultados de la evaluación. Porque a partir de los resultados que demos nosotros, Diana, Diana, tu audio, por favor, apágalo. Gracias. Bueno, entonces necesitamos que las estrategias de evaluación nos arrojen unos resultados pues, bastante importantes que realmente nos ayude a entender el comportamiento de la persona observada, de la persona evaluada, ¿no? Entonces, vamos a mirar el funcionamiento emocional. ¿Qué tanto la persona es emocionalmente adaptativo o no? ¿Qué tanto la persona realmente carece de esas habilidades y se le dificulta iniciar una relación social o iniciar una relación de pareja? ¿No? Todo eso es importante, absolutamente todo eso. Si a mí me llega un paciente que digamos, que se le nota que es una persona supremamente introvertida, que es supremamente tímido, pues bueno, yo lo que voy a hacer es corroborar ante qué espacios o por qué situaciones esta persona está desarrollando esa timidez o ha desarrollado en el transcurso de su vida la timidez. Entonces yo tengo que mirar un poco los antecedentes, el presente y cómo podría ser el futuro, ¿no? De esa persona. Entonces lo que yo voy a hacer con esas evaluaciones es entender precisamente ese funcionamiento emocional. Y bueno, vamos a mirar eso. Entonces, si ustedes tienen alguna inquietud, alguna pregunta, por favor no duden en preguntar, no duden en levantar la mano para poder yo darle la oportunidad de que intervengan y hagan sus preguntas. Bueno, ¿qué necesitamos nosotros? Pues registrar de manera sistemática lo que observamos, conductas o autorreportes. Bueno, comencemos con los autorreportes. Yo considero que tenemos que orientar y capacitar al paciente, a la persona que queremos evaluar, en que haga unos autorreportes bastante completos, autorreportes que tiene que ser pues lo más sincero posible. Si una persona hace un autorreporte pues como mentiroso, como por cumplir, pues yo como terapeuta, como psicólogo del proceso terapéutico de él, le voy a decir, es que usted a mí no me está engañando, el que se está engañando es usted, ¿no? Si yo le dejo autorreportes, si yo le he enseñado a hacer sus autorreportes, es para que usted sea objetivo consigo mismo, para que usted tenga la oportunidad de cambiar. Entonces, y, y cuando yo le estoy dejando responsabilidades en cuanto a las tareas que tiene que hacer en casa, o en el contexto social, o en el contexto familiar, o en el contexto laboral, pues es para que las realice. Y una vez haga esas tareas que yo le dejo, tiene que desarrollar esos autorreportes, ¿no? Entonces, ¿qué hice? ¿Qué sentí? ¿Qué nivel de ansiedad yo tuve? ¿Cómo lo corregí o no lo corregí? Pero yo tengo que enseñarle a esta persona que haga esos autorreportes. Estos autorreportes pueden ser con una, ¿cómo lo llamaría yo? Eh, Puede ser con el antes
el pre, digámoslo así, luego viene la intervención o la orientación que yo le doy como terapeuta a mi paciente y luego le digo que haga ahora unos nuevos autorreportes. Entonces le estoy mostrando al paciente, le estoy mostrando, así llega usted aquí al consultorio, a mi terapia, ya te doy la palabra, Lice. Yo estoy así, eh, yo estoy viéndolo de esta manera hoy día que usted llegó acá por primera vez a mi consultorio, ¿sí? Entonces aquí está usted y este era usted, ¿sí? Con estas falencias o con estas formas asertivas de comportamiento, ¿sí? Luego hicimos la intervención terapéutica y luego volvemos a hacer un nuevo autorreporte. Entonces, ese autorreporte debe mostrar algún tipo de cambio. O sea, si no tenemos un cambio significativo, algo está pasando mal, o para el mismo paciente, o desde el mismo paciente, o desde la misma manera que él tiene el terapeuta de manejar el caso. De pronto, la estrategia que yo generé no fue la más adecuada, la más correcta, entonces por eso no se vio reflejado el cambio comportamental y el paciente no mejoró sus habilidades sociales. Por eso se necesita hacer, y esto es evaluación, todo esto es evaluación. Todo lo que tenemos que hacer es el antes de, el pre, la intervención y el post. El antes, la intervención y el después, ¿no? Entonces, necesitamos enseñarle a las personas a que hagan esos autorreportes. ¿Para qué? Pues para que ellos mismos regulen su comportamiento, para que ellos determinen de qué manera ellos mismos reconozcan que han mejorado, ¿sí? Acuérdese, así estaba usted acá hace como un mes que llegó aquí a mi consultorio, ¿sí? Ahora mire usted cómo ha evolucionado, mire usted cómo ha logrado esos cambios. Entonces eso me parece genial y de hecho eso le genera un gran compromiso de cambio, le genera una gran capacidad de autorreforzamiento, de autovaloración y de autoelogio, ¿no? Porque la persona está haciendo cosas supremamente significativas. Lisette, ¿qué querías preguntar o comentar? No, pues, o sea, más que todo comentar, y es que, digamos, el éxito del tratamiento, por así decirlo, depende del compromiso que el paciente tenga con la causa. Partamos de eso. Ahora, lo del tema del autorreporte con el antes, el durante y el después, digamos, aparte de que va a mostrar el cambio significativo del paciente, también le va a servir como guía para cuando se presenten, pues, situaciones parecidas, Claro, claro. le van a servir como esa guía para ya no volver a ese punto que lo dejó, pues, digamos, en ese punto de partida para ir a terapia. Claro, de hecho, si, no, si hacemos ese antes y ese después, nos damos cuenta, sabiendo que hemos hecho una intervención muy buena a nivel terapéutico, muy acorde, muy adecuada, pero no vemos el cambio, yo tengo que llamar al orden al paciente y le digo, no, es que su merced no se está comprometiendo, usted realmente no quiere generar ese cambio. Entonces, Exacto, porque el no compromiso vote, del paciente no bote depende del la, éxito de claro, todo. claro, no bote la platica, o sea, usted está pagando 150.000 pesos, 350.000 pesos de consulta, pues no, más bien vaya, almuerce algo delicioso que sea bien costosito y de ese gusto, pero no bote la plata en procesos terapéuticos que usted no realmente no se compromete, ¿sí? Y no le quite el espacio a una persona que realmente quiere realmente la ayuda, ¿no? Entonces uno por lo menos les hace el llamado de atención, les jala las orejas precisamente para que, oiga, pida, reaccionen. Esto es por su bien, ¿no? Si usted no quiere comprometerse, si usted se está engañando, pues simplemente, pues, yo no soy el afectado, pero yo tengo que ser muy ético y decirle, mire, esto no lo está haciendo usted bien, no lo está haciendo bien. Sí, Ángela, ¿qué quieres preguntar? Diana, apaga tu, Diana Arias. Por lo, por lo mismo, creo que ese Perdona, autorreporte va a servir como una perdóname, guía. perdona, ya, listo. Ya, sí, dime, Elise.
por lo mismo, o sea, el compromiso con la terapia es por lo mismo que el autorreporte antes, durante y después va a ser la guía que le va a servir al Claro, paciente a futuro y eso le va a claro, quedar para siempre. Y de claro. hecho, muchas personas siguen trabajando con autorreportes para regular, pues digamos, Sí, conductas que se sienten como aversivas. sí, eso lo terminan manejando ellos muy bien, ¿no? Ya lo interiorizan y ya lo convierten en un comportamiento ya interiorizado, ya saben cómo enfrentar a algo, ya saben cómo conquistar a una mujer, ya saben cómo responder a un rechazo, ya saben cómo eh, solucionar un conflicto, o sea, precisamente porque antes no lo tenían. Entonces, esos cambios que ellos mismos se dan cuenta que están teniendo, esos cambios son muy importantes para ellos. Y lo que su merced dice, Lisset, es cierto. Son, son parámetros de comportamiento que ellos ven que han cambiado y que los comparan con el antes y el después. Sí, ¿tú qué querías comentar, Ángela, Andrea? No, profe, ya hice lo último que había hecho, sí, siento que puede ser más para ayudar a experimentar y a regular, es lo que clínicamente uno dice la adherencia al tratamiento, porque como lo ve uno desde la farmacología, muchos pacientes se les da su medicación y no se la toman y quieren mejorarse y en este caso es Sí, igual, se necesita, puede que no sea la panacea y que de pronto hayan dificultades, pero sí les puede ayudar muchísimo a identificar y a tener una expectativa sobre todo, ujú, ¿no? Con claro, respecto a su tratamiento. claro. Entonces, digamos que eso es algo muy importante, el hecho de que enseñemos al paciente que está consultándonos, que tenga un buen autorreporte, que realice un buen autorreporte, ¿sí? Y eso para ellos es muy significativo. O sea, de hecho les daría mucha vergüenza de pronto de que ya llevemos 4 sesiones, 5 sesiones y no hayan realizado su tarea, ¿no? Entonces hay que decir, no, hay que realizar la tarea o si no, mejor no venga. Pues, ¿para qué? Entonces eso, cuando ya la persona se compromete y ve el cambio, eso ustedes no se imaginan la cara que hacen ellos de satisfacción, de alegría, de felicidad, porque han logrado un cambio muy significativo en su problemática. Entonces, son maneras de enseñarlos a ellos a que evalúen su proceso terapéutico, que evalúen sus cambios, que evalúen su mejora comportamental, cómo se ha disminuido, en este caso, lo disfuncional y cómo se ha incrementado lo funcional, ¿no? Entonces, se le invita a que haga eso y eso es bastante satisfactorio para ellos. Qué mejor refuerzo que eso, qué mejor elogio que él mismo se dé su propia felicitación, ¿no? Entonces, eso es genial. Ahora, si nosotros tenemos otra estrategia, porque uno tiene que utilizar todas estas que están acá, que yo estoy mostrando, pues las observaciones, esas observaciones naturales o anecdóticas son muy importantes, ¿sí? Pero pues hay que saberlas manejar, hay que saberlas hacer. Y uno como en estos procesos, yo lo veo más encaminado cuando hablamos de las observaciones, yo lo que hago es pues tratar de no intervenir de una manera directa cuando estamos observando al paciente um, o a las personas que están inmersas en una investigación, ¿no? Entonces lo que yo hago es diseñar como eh, un cuadro, como un checklist, como una lista de chequeo, ¿no? En donde yo simplemente lo que voy a hacer es eh, colocar el chulito de sí o de no o de cuántas veces. Entonces, porque yo necesito es observar, porque si yo me pongo a escribir qué hizo, qué no hizo, se levantó, no se levantó, lloró, no lloró, o sea, si yo me pongo a escribir absolutamente todo eso, pues estoy fallando en la observación, estoy haciendo cosas que no pueden ser, que no son funcionales. Entonces, si hablamos de observación, es precisamente algo que yo eh, como terapeuta ya lo tengo ya controlado, lo tengo ya organizado,
y puedo hacer ese tipo de observación. En este caso, lo que yo voy a hacer es preparar absolutamente todo, ¿cierto? No, digamos que ustedes lo saben de que cuando, de hecho creo que ustedes conocen la cámara de GESEL que hay en la universidad, precisamente hacemos esa tarea de observación en ese contexto, porque necesitamos que la persona no nos vea, ¿sí? Pero sí nosotros estamos observando sus diferentes comportamientos. Entonces la gente actúa de una manera muy natural, de una manera muy natural. No hay nadie que él perciba que lo está observando, ¿no? Pero sí hay gente que los observa. Si yo voy a tener unos observadores adicionales, pues yo tengo que capacitar a estos observadores. Necesito capacitarlos en cómo tienen que observar, qué es lo que tienen que observar, cómo lo van a hacer, porque pues deben de tener conocimiento de qué es lo que van a hacer, porque no pueden lanzar juicios de valor a priori y no pueden lanzar falsos comentarios con respecto a algo que realmente no vieron, ¿sí? Como me quedé dormido, entonces no observé absolutamente nada. Yo soy el observador y me quedé dormido. Me puse a ver fue a otra cosa que no está relacionada con la persona que necesito observar. Pero sí me pongo a inventar allí cosas que realmente no tiene sentido. Entonces, las observaciones son muy importantes en estos procesos para mirar un poco la manera como la persona reacciona, cómo reacciona, si reacciona con agresividad, si reacciona con mucho llanto, si reacciona con indiferencia, si golpea, lo que sea, ¿cierto? Pero lo tenemos que hacer de una manera supremamente controlada, ¿sí? Y natural quiere decir pues, que estamos en el espacio en donde la persona se siente como pez en el agua, ¿sí? No le estamos invadiendo, pues porque lo hacemos de una manera, como les digo, capacito yo a otros observadores para que tengan en cuenta lo que yo quiero que observen en los pacientes. Entonces, las observaciones son muy importantes y son muy utilizadas en el área de investigación, en el área clínica, en el área educativa, judicial, laboral, en todo, ¿no? Pero la cuestión es de que tenemos que saberla hacer, tenemos que saber hacer todo este tipo de tareas, preparar muy bien a las personas para que sean supremamente objetivos, que sean muy justos y que realmente observen y que lancen sus comentarios, lancen sus ideas, pero a partir de lo que observaron, no que se pongan a inventar. Imagínense el daño que le está haciendo a la persona cuando se pone a inventar. Diana Arias, nuevamente se te activó el micrófono, por favor. Gracias. ¿Tienen algún comentario, algo que quieran preguntarme con respecto al tema de observación? ¿O no? Digan sí o digan no, pero digan algo, por favor. No, profe, está bien. Pensé que estaba yo hablando solo, No, profe, ¿cómo se le ocurre? pero como no veo, digo, no, bueno, sí los veo, pero no me hablan. Entonces, bueno, es que cuando uno está con la pantalla así, pues uno minimiza las personas que están acá en el aula, en la pantalla, mejor dicho. Bueno, ahora, nosotros cuando hacemos entonces una observación, digamos, si solamente hacemos la observación y lanzamos una serie de informes solamente con observación, seguramente estamos patinando allí. Seguramente estamos como cojeando allí porque pues con solamente observaciones anecdóticas, controladas y naturalistas, pues como que estamos incompletos. Debe haber este tema de la entrevista clínica, ¿sí? Entonces yo les hago una preguntita, señoritas y caballeros. ¿Cómo empezamos nosotros o en qué momento se habla de esa entrevista?
¿En qué momento comienza la entrevista? Sí, sí, Lisette, las observaciones pueden... bueno, mira que tú mencionaste algo importante, Lisette, con respecto al comentario que haces, que dices que las observaciones solo serían las hipótesis. Y eso es cierto. Y además de que por eso es que yo tengo que capacitar a cada uno de mis observadores para que no lancen juicios muy personales, para que no sean para que traten de evitar la subjetividad. Para Entonces, ser objetivo. claro, Creo que por eso también ahí aplicaría la regla de que pues no se puede tratar, digamos, a ningún conocido, porque pues al hacerlo ya no sería objetiva la observación. sí, correcto. Sí, exactamente. Y si las personas se enteran que lo estamos observando, ya inmediatamente cambia todo su repertorio conductual. Entonces, eh, entonces no podemos únicamente observar y ya. No, tenemos que hacer completa la tarea. Entonces, eh, ¿cómo creen ustedes que deberíamos manejar una entrevista clínica? ¿Qué debemos tener en cuenta, señoritas y caballeros? Levanten la mano y me dicen, por favor. Sí, Ángela. Hola, profe. Yo creo que hay que tener en cuenta algo muy importante y es, por ejemplo, una crisis. Hay momentos en que vienen a mi consultorio por algo circunstancial o pueden venir por algo que sea ya de tipo evolutivo. Entonces ahí es diferente porque sería algo transitorio o algo que está de pronto en desarrollo. No tendría, no sería el mismo manejo de la entrevista como tú lo estás diciendo. Pero, perdóname, pero no logro captar la idea que tú dices. Por ejemplo, yo voy a su consultorio porque tengo una crisis emocional, pero Sí. si es algo transitorio, por ejemplo, no sé, estoy excitada porque me robaron o Ujú, porque tengo un nivel alto de frustración porque llevo un corto periodo de pelea con mi novio. Eso ya ujú. sería más circunstancial. Entonces ya, por ejemplo, ahí la observación cambiaría porque seguramente voy a ir de una manera más, si peleé con mi novio, es posible que la persona llegue de pronto con sollozo o llegue con euforia, mal genio. Ujú. Así es algo de lo que te digo más como que evolutivo, como por ejemplo una crisis de un adolescente, cambio de Claro, etapa. Entonces claro. es diferente, ¿no? Por eso digo yo que no debemos únicamente ceñirnos a una observación, sino que tenemos que acompañarnos de una entrevista, ¿no? Y la entrevista, como ustedes muy bien lo saben, la entrevista tiene que realizarse de una manera también muy organizada, ¿no? No se puede hacer de una manera así como demasiado informal, aunque podría ser, ¿no? Pero bueno, ya miraremos eso. Gracias, Ángela. Andrea, ¿qué quieres comentar? Andrea Godelo. Profe, que yo creo que, digamos, creo que uno tendría que tener como en cuenta al momento de una entrevista. Claramente, pues es como pues ya hay como una serie de observaciones, ¿no? Y creo que lo que sigue es tener como el historial clínico de esta persona para así mismo no poder tener como una guía por dónde empezar, porque, o también como los comportamientos, a base también pues de esta observación, los comportamientos que ha tenido en los diferentes momentos en los que uno ha tenido la oportunidad. Creo que es como los contextos en los cuales él se ha desarrollado como persona que lo han llevado a la situación por la cual está acudiendo a nosotros. Ok, sí, gracias, Andrea. Am, Jacqueline. Profe, yo pienso que para una entrevista es muy importante establecer el rapport, porque pues el paciente es un paciente, pero él no sabe, porque pues nosotros sí pues identificamos que sí va por un problema, pero y pues puede que él también, pero como él no sabe cómo sacar
todo lo que tiene, o sea, no sabe cómo exteriorizar, entonces para que haya de pronto una comunicación asertiva y él tenga la tranquilidad y podamos, de pronto eso nos facilita, ese rapport nos facilita como esa confianza, como esa empatía para que la persona realmente pueda expresar y De nosotros podamos acuerdo, hacer una buena evaluación, ¿no? de Porque acuerdo, sí, de no acuerdo, pueden sacar. de acuerdo. ¿Y cómo le brindamos esa confianza a esa persona que llega a consultarnos a nosotros? Sí, Lisette, ¿cómo crees tú? A través de la empatía, pero que todo completando lo que dice Andrea y lo que dice Jacqueline. La idea de la entrevista, claramente, pues, para pues, complementar lo que dijo Andrea y Jacqueline, se debe generar el rapport y tratar de indagar para lograr esclarecer esas primeras hipótesis, porque en la entrevista que se va a hacer, se va a reafirmar otro tipo de hipótesis y ahí es donde ya se van a llegar a las pruebas psicológicas, mediante pues obviamente también el rapport, porque uno tiene que brindarle pues digamos como esa estabilidad al paciente de que puede soltar con uno eso que fue pues a soltar Sí, ok, precisamente. ok, ok. Eh, Ana Cruz y María C. Marilis Rivera tienen la cámara apagada. Por favor, no se les olvide. Después no se les extrañe que aparezcan con fallas. Lisbeth, Guillermo, Juliana Castro, Melissa, María López. No lo olviden, por favor. Después no estén haciendo mala cara, por favor. Bueno, Profe, y algo más que podría de pronto agregarse cuando voy a iniciar esa relación con mi cliente, darle su privacidad, por ejemplo, el momento que llega a tratar de controlar hacerles una regulación física, si está transpirando, su frecuencia sí, cardíaca, que se no, siente, que esté cómodo, claro, y ya ahí sí arrancar también, como hablaba Jackie, de todo lo que es generar esa empatía. Pero claro, sí, y dar ese espacio de privacidad, a veces la persona quiere hablar, pero no se siente cómoda, tranquila, sola. claro, claro. Eso que tú llamas, eso se llama normalización. Cuando un paciente llega con altos niveles de ansiedad, con alto nivel de labilidad, pues entonces eso lo que uno tiene que hacer es normalizar. Normalizar es bajar esos niveles de ansiedad, nivelar, ¿no? Y bueno, desea llorar, pues bueno, llore, ¿no? Llore y bueno, yo le voy a dejar que se tome su tiempo para que lo haga, ¿no? No es que yo me ponga a mirar el reloj, bueno, apúrese. A partir de ahora tiene, sí, sí, ese es el problema con las EPS, es que las consultas psicológicas duran 20 minutos. Entonces, tiene 5 minutos para llorar, a partir de ahora, listo, comience, ¿no? Y se le va a acabar el tiempo, listo, entonces ya, listo, ya, no llore más. No, pues porque pues igual no, cada quien tiene su manejo de la emocionalidad. Entonces, bueno, tómese su tiempo y si yo tengo que alargarlo un poquitico en la terapia, bueno, no en la terapia, sino en la consulta que tengo con la persona, pues los pacientes que están esperando sabrán disculpar y sabrán esperar. Pero cuando uno llega ya con el siguiente paciente, pues uno le explica el por qué pasó un poco de la hora que está establecida. Pero lo otro es de que algo importantísimo en la entrevista clínica, uno lo que pues, estamos hablando de esa primera consulta psicológica y es el que la persona sepa que lo que él y yo vamos a hablar, de lo que esta persona me va a comentar a mí, es totalmente confidencial. Mire, usted cuénteme todo lo que usted quiera. Cuénteme lo que usted quiera, hasta las cosas más simples, hasta las cosas más complejas. Cuéntemelo, por favor. Que lo que usted me cuente nadie lo va a saber. Bueno, y eso o sea, eso ayuda muchísimo para los adolescentes, que a veces a los adolescentes son bastante reacios, son bastante dados a ser un poco eh, mm, desafiantes, ¿no? Porque pues no les gusta que le invadan su espacio, su terreno, entonces simplemente
se quedan así como en silencio, ¿no? Entonces, realmente, aparte de ese rapport que ustedes decían, de esa empatía, pues hay que generar esa confidencialidad. Claro, tiene que ver con el secreto profesional, Marilyn. Pero eso es lo que hablamos nosotros de esa entrevista, ¿no? Y como sabemos, la entrevista pues tiene el propósito también de hacer unas preguntas mucho más puntuales. Tenemos nosotros, pues ustedes bien lo saben, esa entrevista estructurada, semiestructurada, una entrevista abierta, de tema libre, de que la persona se puede explayar totalmente con respecto a lo que quiera hablar, pero pues eso hace que perdamos tiempo. O sea, si no se focaliza la temática que debemos evaluar, eh, pues entonces voy a durar haciendo una entrevista clínica toda la sesión, la siguiente sesión, la otra y la otra. Entonces, ¿cuándo voy a empezar a diagnosticar al paciente? ¿No? Uno tiene que ser bastante dirigente en eso, en ese tipo de manejo de la entrevista clínica. De hecho, en la medida que la persona vea que uno tiene muy estructurado su proceso de evaluación, que uno sabe cómo llevar su caso clínico como terapeuta, entonces eso le brinda también seguridad. Le brinda también seguridad al paciente, ¿no? Entonces, esa parte es supremamente importante. Esa entrevista clínica, de hecho, la tenemos que empezar a manejar desde el momento que el paciente ingresa al consultorio. O sea, no es solamente que el paciente llegue y se sienta en la silla frente a mi escritorio y cuénteme su motivo de consulta. ¿Qué le pasó? No, o sea, hay que hacer como esa empatía que ustedes llaman. Hay que generar como esa tranquilidad, preguntar. eh, Estuvo muy complicado llegar acá, había mucho trancón, ¿cómo está el clima? O sea, romper el hielo en últimas, ¿no? Entonces, esa entrevista nos ayuda muchísimo a generar, pues como además de que va a ser el primer encuentro entre el terapeuta y el paciente, ¿sí? Si no alcanzamos a hacerlo, seguramente en la siguiente entrevista, en la siguiente sesión, vamos a tener otro espacio de tiempo para compartir más, pero la persona ya va a entrar un poco más en confianza. Vamos a tener eso como un apoyo importante. Bueno, se nos acabó el segundo corte. Qué cosa tan horrible. Entonces, permítanme, ya nos volvemos a conectar para terminar esto que nos queda pendiente de las pruebas psicológicas y esa ética en la evaluación. Entonces, ya nos volvemos a ver, señoritas y caballeros.